y el control de la zoonosis es poder coordinar a diferentes instituciones con un mismo fin. Tenemos la estrategia de una salud que pues seguramente nos está ayudando para este logro. Y una plática también sobre respuestas a largo alcance, algo que no podemos pensar, que no podemos dejar de pensar, perdón, es que muchas de estas soluciones no pueden ser en el corto, tenemos que pensar más a largo plazo cómo esta interacción de personas, de agencias, pueden lograr la vigilancia de la zoonosis. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. En este caso vamos a pedirle al doctor Moisés Vargas Terán, miembro de este comité, con una amplia experiencia en organismos internacionales, y para lo cual él presentará el tema Un país unido contra las enfermedades zoonóticas, soluciones multidisciplinarias. Por favor, doctor Moisés Vargas Terán, usted tiene la palabra. Muy buenos días, señoras y señores. Muchas gracias, doctor Mateos, por tu amable presentación. Esta mañana me toca disertar sobre un país unido contra enfermedades zoonóticas, soluciones multidisciplinarias. La siguiente. A manera introductoria, la siguiente, me gustaría citar que actualmente en nuestro país y en la mayoría de América Latina y el Caribe, la población, el 60% de la población humana es urbana. Esta característica permite que varios beneficios, pero sin embargo estrecha más la relación entre animales, seres humanos y estresa la relación con el medio ambiente, lo cual tiene muchos beneficios, pero además de esto, pues tiene muchos riesgos, especialmente sanitarios y especialmente en la transmisión de enfermedades zoonóticas. La siguiente. Tanto es así que actualmente atravesamos por uno de los problemas sanitarios que nos ha tocado vivir en lo que tenemos de tiempo en este planeta más grave, y ha sido la epidemia del COVID-19. El COVID-19 prácticamente ha detenido la actividad nacional y mundial, y esta enfermedad, como saben, es originada por un coronavirus, el SARS-CoV-2, y es de origen animal. Se considera esto porque hay muchos coronavirus muy similares al SARS-CoV-2 que están circulando en las poblaciones de murciélagos. Sin embargo, no se dispone de una evidencia científica al momento para identificar exactamente cuál es la especie donde se ha originado. Actualmente existe un comité internacional formado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y unas universidades especialistas en el tema para determinar cuál es el origen, pero a la fecha aún no se determina. Los países en general podemos decir que se prepararon para evitar el colapso del sistema sanitario nacional y no para romper las cadenas de contagio. Esto a pesar de los lineamientos que envió la Organización Mundial de la Salud sobre guías técnicas para la detección, la contención y el control de la enfermedad. La política sanitaria en varios países fue improvisada con falta de técnica y en muchas ocasiones politizada. La siguiente. Enfrentarnos con el COVID-19 nos ha demostrado la necesidad de tener una colaboración multidisciplinaria para garantizar el control más efectivo de las enfermedades infecciosas de alta prioridad que afectan a los humanos y que muchas de estas son de origen animal. Hace aproximadamente 10 años o más, la OIE estableció y se determinó que el 60% de los patógenos humanos, de los patógenos que afectaban al ser humano, eran de origen animal. Agentes tales como
la gripe H5N1, el carbunco, la brucelosis, la tuberculosis, leptospira, rabia, rickettsiosis, entre otras. Y desde hace este tiempo, pues muchos países no han tomado las medidas necesarias para modificar sus sistemas sanitarios a fin de estar más alertas en relación a la prevención de las enfermedades zoonóticas. La OIE también ha citado que anualmente se presentan 5 enfermedades nuevas que afectan a los seres humanos y 3 de ellas son de origen animal. La siguiente, por favor. Lo importante para tener un buen abordaje en la detección, contención y control de las enfermedades zoonóticas es que en el ámbito nacional se dé un enfoque multisectorial, como se mencionó al inicio de la plática. Y esto es más que nada que las instituciones, los organismos que por su especialización deban de abocarse a atacar un problema específicamente como es su vocación para la que fueron creados. Sin embargo, debe de estar coordinada y complementada con otros organismos, otros sectores que le ayuden a cumplir con la meta en forma eficiente. También debe de enfocarse el espíritu multidisciplinario, esto es decir, que las instituciones tengan técnicos tanto de diferentes ramas de especialización, como médicos, veterinarios, biólogos, enfermeras, epidemiólogos, naturalistas, sociólogos, en fin, infinidad de disciplinas técnicas que conlleven a mejorar o abordar un problema de salud y en este caso de las enfermedades zoonóticas. Y el enfoque de una salud que es un concepto que se ha venido manejando en los últimos 10 años y que muchos países lo han estado siguiendo y adoptando con éxito y otros han ido progresando en su aplicación. Significa que una salud deben de estar comprendidos todos los sectores relevantes a nivel nacional y sobre todo deben de complementarse. La siguiente, por favor. Los beneficios que esto conlleva, bueno, es tener una respuesta efectiva y oportuna ante las emergencias por enfermedades zoonóticas. De tal forma que todos los sectores tienen la misma información necesaria y no hay duplicación de actividades o de comunicación que crean problemas a nivel nacional. Las decisiones se basan en un asesoramiento preciso y compartido de la situación. También la credibilidad entre los sectores asegura la toma de decisiones y acciones entre los mismos. Las regulaciones políticas y los lineamientos son realistas, aceptables y ejecutados por todos los organismos participantes. También todos los sectores comprenden su rol específico y tienen una responsabilidad en la colaboración. La siguiente. Los recursos técnicos, humanos y financieros se utilizan de manera más efectiva y se comparten equitativamente. Los vacíos en infraestructura, capacidad e información se identifican y son llenados también de manera oportuna. Y la abogacía por fondos, políticas y programas es mucho más efectiva, ya que todos se enfocan en un solo camino y no hay información oculta. Para mejorar los sistemas de información a nivel, los sistemas multisectoriales a nivel nacional, existen documentos internacionales que son normas internacionales que permiten a los países mejorar su sistema sanitario. Y estos son el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud del 2005, el Código Sanitario de los Animales Terrestres y Animales Acuáticos de la OIE. Estos dos códigos se actualizan anualmente. La Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, el Códex Alimentario coordinado por la FAO y la OMS, la Red Internacional de Autoridades en Materia de Inocuidad de los Alimentos, también coordinada por la OMS y la FAO, y el último esfuerzo internacional, que es el Plan de Acción Global contra la Resistencia de los Antimicrobianos,
que es una alianza tripartita entre la FAO, la OIE y la OMS. La siguiente, por favor. Para mejorar los servicios sanitarios nacionales, es fundamental hacer una evaluación, es decir, partir de una línea de base para de ahí tender a su mejoría. Actualmente a nivel internacional existen varios sistemas de evaluación. El más conocido en el área de salud animal es el elaborado por la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es el alma mater de sanidad animal a nivel mundial, y es un proceso de evaluación que se denomina evaluación de las prestaciones de los servicios nacionales. Mundialmente se le conoce como PBS por sus siglas en inglés. Este sistema de evaluación se fundamenta en el título 3 referente a la calidad de los servicios veterinarios del Código Sanitario de los Animales Terrestres. El proceso de la evaluación es voluntario. Un país solicita a la OIE el realizar la evaluación de su sistema de sanidad animal y se envía un cuestionario al país y posteriormente la OIE envía una misión que puede ser de 2 o 3 expertos previamente capacitados por la OIE para hacer la evaluación. Los 4 pilares fundamentales que se evalúan en estos ejercicios son evaluar los recursos humanos y financieros, la capacidad y la autoridad técnica que tengan los servicios veterinarios, la interacción con las partes interesadas y finalmente se evalúa el acceso a mercado, qué tan accesibles son las funciones de los servicios veterinarios para acceder a los mercados. Actualmente, 138 países han realizado esta evaluación de 181 países miembros de la OIE. En México, la única evaluación realizada fue en el año 2007, hace ya 13 años. La siguiente, por favor. En el área de salud pública existe un ejercicio similar que empezó en el año 2016 y lo coordina la Organización Mundial de la Salud. Existe también un manual que es una herramienta de evaluación externa conjunta y también es voluntario, los países lo solicitan a esta organización y está fundamentado en el Reglamento Sanitario Internacional del 2005. Las áreas de evaluación son todas las actividades de prevención, las de detección, las de respuesta y los peligros relacionados con el Reglamento Sanitario Internacional y los puntos de entrada como puertos, fronteras, aeropuertos. La característica principal es que es una evaluación externa conjunta multidisciplinaria. Es decir, en estas evaluaciones participan más de 10 expertos en diferentes materias. Yo tuve la suerte de participar el año pasado, en el 2019, en la evaluación de Argentina en las áreas de inocuidad, zoonosis y resistencia antimicrobiana. La siguiente. La siguiente, por favor. En este mapa se puede apreciar los países que ya han participado en el ejercicio de evaluación externa, tanto en la evaluación de la OIE como en la Organización Mundial de la Salud. Se hace una evaluación un poco subjetiva de cada uno de los conceptos que se evalúan, que van del 1 al 5. Y en este mapa podrán ver ustedes en color verde los países que tuvieron una calificación de 4 a más. En color crema de 2 a 4, en color rosa de 1 a 2 y en color azul los países que estaban pendientes al 23 de agosto del 2019 de recibir el reporte ya elaborado. Y en color gris los países que no han realizado la evaluación externa conjunta. La siguiente, por favor. En nuestro país, en nuestro continente, en el continente americano, tenemos
que Argentina se realizó la evaluación en el 2019, en Estados Unidos de Norteamérica en el año 2018 y también en esas fechas se realizó Belice y República Dominicana en el 2019. Perú, Haití y Granada también han sido países que ya efectuaron su evaluación externa. En México aún no se ha realizado y hubiera sido muy bueno que se tuviese para afrontar con mejor éxito o con mejores oportunidades esta pandemia del COVID-19. La siguiente, por favor. En relación a las zoonosis específicamente, tanto la FAO, la OIE y la OMS han elaborado una guía muy interesante, muy actualizada y moderna sobre cómo se deben de afrontar el control progresivo de las enfermedades zoonóticas. Dentro de esta guía es de distribución internacional, es gratuita, está traducida a todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas y aquí una de las características principales es que solicitan que el país defina las zoonosis prioritarias que deben de ser combatidas, que deben de ser abocadas en el país, pero siguiendo el aspecto multidisciplinario, llevando este concepto a la práctica y no que cada uno de los sectores vaya por un carril diferente y que en la letra, en el papel, se diga que sí, efectivamente hay coordinación, pero no se especifica exactamente cuál y a veces en muchos países no hay un compromiso real para que esto se dé. La siguiente, por favor. Para concluir mi plática, me gustaría hacer las siguientes recomendaciones. La siguiente, por favor. Primero es que para tener esta actividad multisectorial en el país, para afrontar la detección, la contención y el control de las enfermedades zoonóticas, se debe de contar con un apoyo político al más alto nivel para las actividades sanitarias en el combate multidisciplinario, tanto de las zoonosis prioritarias nacionales como la prevención de enfermedades zoonóticas transfronterizas. La segunda recomendación iría enfocado a que se solicite a la OIE una evaluación del PBS de seguimiento a los servicios veterinarios nacionales, dado que esta organización recomienda que los servicios de evaluación se hagan cada 5 años, a fin de ir determinando en base a las observaciones que hicieron los evaluadores qué avances ha tenido el país, cómo se han solucionado, cómo se han implementado. Y la tercera es en breve solicitar a la OMS una evaluación externa multidisciplinaria. Esto es fundamental y bueno, yo pienso que va a ser una de las lecciones aprendidas que se tienen después de este brote de COVID-19. Y para finalizar, y no es menos importante, el mejorar la gobernanza del sistema sanitario nacional a través de leyes modernas, de políticas actualizadas y regulaciones también actualizadas que concuerden con la normativa nacional. Y con esto, pues, lo único que me restaría es darle las gracias por su atención. La siguiente. Gracias. Bueno, con mucho gusto hemos escuchado al doctor Moisés Vargas. Creo que nos deja varias ideas, de las cuales seguramente son de reflexión y seguramente habrá por parte del auditorio preguntas sobre el tema. Creo que es muy importante en esta plática destacar cómo no estamos solos. O sea, vemos que hay una problemática general y que los organismos internacionales nos pueden ayudar con una evaluación y con esa evaluación darnos puntos para fijar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Creo que lo que nos mencionó específicamente el doctor Moisés Vargas es útil y en algunos casos habrá puntos que podemos tomar para nuestro programa de trabajo del Comité de Zoonosis para el próximo año. Bueno, ahora vamos a pasar a la plática del doctor Juan Manuel Valderas Torres.
Este es un ejemplo del trabajo con un objetivo claro, con una meta, que se ha llevado durante muchos años en el estado de Puebla, no sin una serie de problemas y una serie de éxitos. Ahí él nos platicará sobre lo que son los centros municipales para la atención de la zoonosis y salud pública veterinaria, la experiencia de los servicios de salud en el estado de Puebla. Así que, doctor Juan Manuel Valderas, le agradecemos su participación. Él está desde Puebla, de Los Ángeles, platicándonos su experiencia y la de varios equipos de trabajo con los que ha trabajado. Con ustedes, el doctor, y nuevamente invitarlos a utilizar el chat para hacer preguntas a nuestros panelistas. Muy bien, buenos días. Es un gusto estar en esta reunión. Agradezco la invitación para poder compartir la experiencia que tiene nuestro estado acerca de esta estrategia que tiene en realidad, tal como lo dice el doctor, algunos años que lo hemos estado intentando, y es un trabajo de un equipo que se ha ido formando paulatinamente, que a la vez de que es personal nuevo, está adquiriendo experiencia en salud pública directamente en el campo, de cara a cara con la comunidad. Le agradecería que me pusiera la siguiente, por favor. Bueno, este escenario que nosotros vamos a compartir más adelante tiene un antecedente muy importante. El tema del Programa Nacional de la Rabia, que es una escuela para nosotros, que ha sido fundamental, y me vale la pena recalcar aquí que es un programa que ha estado sustentado en documentos oficiales. Algo de lo que enfatizaba y mencionaba el doctor, que hizo su presentación en lo general, ha estado sustentado en documentos reconocidos por el gobierno federal. Parte de esto y ha sido eco y ha sido seguido y ha sido aplicado en los gobiernos de los estados, en lo particular en Puebla ha estado muy adherido a esta política, en donde se marcan diferentes estrategias y acciones. Lo principal, insisto, era o es la prevención de la rabia, efectivamente evitar que las personas fallezcan por esta causa. Otro punto importante es la vacunación antirrábica, que ustedes saben que se hace año con año, se cuida mucho la calidad, se cuidan mucho los tiempos, pero sobre todo la cobertura. La vigilancia laboratorial, que ahora se llama así, que es el monitoreo de la circulación del virus rábico. Y hay dos partes elementales que más adelante se tendrían que ir revisando ya de manera muy precisa, es el control del perro en condición de calle o callejero. Hoy vemos un fenómeno muy especial acerca de la federalización de los grupos en diferentes partes. Por lo pronto en el estado de Puebla vemos zonas características de tianguis, donde esto se ha estado haciendo más enfático, más agudo, está provocando, si bien es cierto, no hay rabia circulando, sí el problema de las agresiones. Y una estrategia que por lo menos en Puebla empezó de manera frontal, decidida por parte del gobierno federal, del gobierno estatal, perdón, por políticas económicas también de diferentes instancias, fue las jornadas de esterilización canina y felina, que se dieron y han sido un éxito. Ahorita tenemos una pausa como consecuencia de todo esto que está ocurriendo, pero que se van a retomar. Si me puede poner la siguiente, por favor. Este es un esquema en donde estamos haciendo una referencia histórica de lo que ha sido. Comentábamos en los diferentes escenarios que la primera cualidad que nosotros veíamos en el médico que invitábamos a trabajar con nosotros era que tuviera voluntad de ayudar a la comunidad. Fue ahí en 1997 en que se empezaron a sumar. Hoy ya tenemos personal que tiene 20 años trabajando con nosotros y que se enfrentó de cara a cara con el problema. Teníamos una infinidad de casos de rabia, no menos de 400 en el estado. Teníamos alrededor de 15 muertes por medio por año, algo que nos preocupaba y que realmente la decisión en ese año precisamente de enfrentarlo con hechos y no con dichos fue algo trascendental. Teníamos problemas sobre población, por supuesto. Tenemos en ese momento un escenario donde había escasez de personal
sanitario, la presencia de la incidencia de la rabia, la preocupación. Fue en el año 2000 cuando se da otro brinco, por llamarlo de una manera, a favor del programa, en donde ya se incorporan los médicos cirujanos, que nosotros llamamos así, que iban a visitar las zonas vulnerables del Estado, para efecto de, por una parte, ofrecer el control mediante esa medida de los perros, pero también para estar cerca de la comunidad. Creo que fue parte fundamental el hecho de que la gente se diera cuenta de que estábamos con ellos y que había una solución en mediano, pero sobre todo a largo plazo. Para el año 2005 se generó una estrategia que nosotros le llamamos O24, ya tendiente a mejorar, a ser más responsables, por decirlo de una forma, más profesionales en la aplicación de los tratamientos. Ya teníamos la información epidemiológica, ya teníamos un poquito más de conocimiento de los fenómenos de las agresiones, y entonces aquí fue el primer hecho, ya que se palpable, de la coordinación, de la contribución de la salud humana con la salud de medicina veterinaria para el beneficio de la comunidad. Aquí el enlace era también con los presidentes municipales de permitirnos observar o dar seguimiento a las agresiones. Ahí se dieron cuenta entonces que sí era fundamental, era muy necesario empezar a controlar el perro en la calle. Pero apareció otra estrategia también muy interesante, que fue eso de la donación voluntaria de los perros. La gente hoy inclusive nos está pidiendo que se recojan los animales, pero hay unas normas ya que tenemos que considerar que no es fácil hacerlo, pero sí la gente está sintiendo que el problema del perro es algo, ya se tiene que dar una solución, y en eso estamos revisando, porque hoy ya no estamos solos. Afortunadamente en esta larga historia que estamos contando, se han sumado otros elementos, grupos, instituciones que quieren intervenir, y en eso precisamente estamos tratando de revisar. Hay otras estrategias ahí paralelas o transversales que les quiero mencionar. Por ejemplo, en un año, por ahí por 2017, 2018, mencionamos algo que se llama Nuevo Modelo de Intervención en Zoonosis. Aquí se les pedía a los médicos integrantes del equipo, que somos en promedio ya 80, que hicieran una iniciativa de investigación y posiblemente de intervención. Se forma después una brigada que está vigente, una brigada estatal de zoonosis, que recurre o acude a los lugares donde de alguna forma necesitan un impulso a cierta actividad. Hoy, por ejemplo, estamos dándole mucha atención al tema de la rickettsiosis. Estamos trabajando de la mano también con las casas de salud, fortaleciendo la atención primaria. Fomentamos también con reuniones técnicas que no son fáciles de hacer, por supuesto, porque cada quien tiene su postura, una postura que queremos aprovechar, la coordinación institucional, y seguimos de la mano con los municipios. Hemos manejado dos conceptos, el costo-beneficio y el costo-oportunidad. No se puede hacer todo a la vez, si fuera una sola institución, pero tal vez si nos coordinamos podríamos generar acciones paralelas, complementarias al propósito de la aplicación del componente de la salud pública veterinaria en beneficio de la comunidad. La siguiente, por favor. Hoy en Puebla tenemos ya presentes pues estas enfermedades. Rabia, evidentemente, y de manera afortunada y con mucho orgullo decimos que hemos colaborado para que el país esté con ese reconocimiento que ustedes conocen, de libre de rabia humana transmitida por perro. Ya tenemos la presencia de la rickettsiosis, estamos explorándola, no es un escenario que se sugiriera que hubiera rickettsiosis, sin embargo sí la tenemos. Brucelosis evidentemente también está presente. Hay zonas específicas en la parte central del estado. Hay una zona muy conocida, en la jurisdicción sanitaria de Salvador Seco, una zona caprina por excelencia. Leptospirosis, hemos tenido problemas por ahí en algunas zonas donde hay acúmulos y muchos cuerpos de agua. Acuérdense que está asociada con esta parte. Y hay otras enfermedades zoonóticas que seguramente están por ahí y que precisamente tendríamos la intención de buscarlas. Todo esto ahora con el nuevo modelo que se nos está sugerido por parte del gobierno del estado de la atención primaria de salud, que es trabajar con la comunidad para la comunidad. La siguiente, por favor. El trabajo de la rabia, como les decía, nos ha dejado una enseñanza fabulosa. Ustedes ven las imágenes, el trabajo ha sido de cara al problema. Hemos trabajado en las comunidades alejadas, con la gente, las acompañamos, las escuchamos. Trabajamos también con las autoridades municipales, ustedes lo ven en esta imagen en la extrema derecha inferior, trabajando directamente con los que toman decisiones, porque son ellos la fundamentación de la decisión y de la acción coherente que se tenga que realizar.
En la parte inferior izquierda observamos que no tan solo son los niños, porque como históricamente hablábamos que los niños eran los que participaban, ahí ven adultos mayores, todos preocupados ya por un tema que gracias al fomento que hace un profesional, que es el médico veterinario, se están logrando que ellos acudan al llamado que se hace en referente. La siguiente, por favor. Aquí hay un mensaje que quise tomar de cuando se dio el reconocimiento el año pasado a México acerca de esto de la rabia, en donde que asegura, y a mí me pareció muy adecuado, lo dijo ante las autoridades federales que nos han marcado un liderazgo esencial, que ha demostrado con esto que el poner fin a las enfermedades infecciosas para las nuevas generaciones es posible y es un camino a seguir. Pero el ejemplo, insisto, ha sido la rabia. En el gráfico que ustedes observan, muestra, o pretendemos mostrar, que el Estado de Puebla ha sido proactivo, es decir, ha buscado soluciones con diferentes generaciones de autoridades municipales, hemos buscado diferentes aliados. Ustedes saben que la gente que está en el gobierno en ocasiones traen ideas o mantienen ideas, y nosotros hemos buscado alinearnos o aprovechar lo que ellos piensan para que no se debilite el trabajo que vamos haciendo. Las barras, en la altura les implica el número de casos. La anterior, por favor. Las barras implican el número de casos que teníamos en estos años. En la parte alta de las barras se señala la estrategia que hubiésemos aplicado en ese momento. Y los colores son las jurisdicciones sanitarias que estaban siendo afectadas por eso. Si ustedes se dan cuenta, va bajando poco a poco, pero sosteniendo el trabajo conjunto de mano de las autoridades municipales, con las unidades médicas, con las otras instituciones, y afortunadamente nosotros hemos llegado ya a colaborar, insisto, con el país para que este tema de la rabia, pues por el momento ya no sea un problema. En la parte de entre 2017 y 2018 creamos un sistema que le llamamos el proceso óptimo. Ese proceso óptimo incluye 13 pasos que son claros y que tiene la finalidad de hacer una gestión y el seguimiento más adecuado del trabajo que ya hemos demostrado que ha sido exitoso y que tiene que ser flexibilizado y adaptado de acuerdo a la modalidad del gobierno en turno. Entonces creo que ahí es algo elemental. La siguiente, por favor. Bueno, y al final de cuentas, hoy el trabajo de mis compañeros, quiero agradecer en este momento al doctor Alfredo Mejía, a la doctora Susana Huerta, porque trabajan sobre una guía, estamos dando la formalidad a esto, y la visión es esta: hacer modelos de operación para los centros de atención de zoonosis y salud pública veterinaria. No estamos pensando en que dejemos que se siga trabajando de la misma forma. Nos hemos dado cuenta, y ustedes lo saben bien, la prioridad establece un escenario y que en ocasiones oculta las enfermedades involuntariamente que están por ahí circulando. De esta forma nos va a permitir nosotros darles opciones a los municipios sin dejar de que participen y colaboren con el tema de la zoonosis. La siguiente, por favor. Bueno, la propuesta está basada en dos cuestiones básicas, elementales, pues el recurso financiero con que puedan contar y la población humana y de perros que se está estimando de acuerdo a los indicadores que tenemos nosotros en el estado y que son también referencia del país. No tratamos de ser incoherentes en ese sentido. Ya alguna vez en un ejercicio que se hizo a nivel nacional se tomó en cuenta esto y nos parece algo sumamente adecuado. No se les pide todo, no se les pide lo mismo a todos los municipios, porque tratamos de entender la situación y la posibilidad que cada ayuntamiento pueda ofrecernos. La siguiente, por favor. Tenemos un marco legal. Les quiero mencionar aquí, por ejemplo, que la Ley Estatal de Salud, su última modificación en relación al tema de la rabia fue en julio del 2019. Tenemos una Ley de Producción Animal para el Estado de Puebla, que su última modificación fue ahí en el año 2010, es de las más, del marco legal que se asocia con rabia, de las que tienen más años. Pero hay una ley de bienestar animal del Estado de Puebla que incluso generó la conformación del Instituto Poblano de Bienestar Animal, que data de 2018. Una vez que esta ley se publicó, se dio ya por hecho su aplicación, tuvimos la oportunidad de dialogar con la gente que está al cargo de ese instituto, y hasta el momento trabajamos de la mano con ellos en pro y en beneficio de la comunidad. También existe un reglamento municipal sobre tenencia responsable.
Nosotros vemos la tenencia responsable como una herramienta, como una actividad diaria, que al final de cuentas va a dar como resultado en un concepto, en un escenario ya de lo que es el bienestar animal, y vemos al bienestar animal como un blindaje para la salud pública o para la zoonosis. Creo que tenemos todos los elementos, hay las normas oficiales mexicanas, por supuesto, en relación a salud, la de rabia, lo tenemos por allá otra, la 042, tenemos los programas estatales, que evidentemente todos estos son coherentes con la situación local. El Estado de Puebla lo discute, lo analiza, lo revisa y lo redirige en función de lo que está ocurriendo año tras año. Y sobre todo en esto, si ustedes ven la parte final, tratamos de respetar y de entender los usos y costumbres de cada municipio, de cada comunidad. Vemos cada cosa increíble y que dialogamos, a veces no es en nuestro escenario mental esa actividad lo más esencial, pero tenemos que entender que es la forma en que ellos ven el problema. La siguiente, por favor. Entonces, los modelos tienen 3 niveles. El primero, el número 1, es que si no tienen infraestructura, por lo menos que formen una brigada que puede ser de 2 o 3, de preferencia solicitamos o apostamos porque sea un médico veterinario. En el otro punto es que hay centros de atención de la zoonosis, hay unos elementos muy pequeñitos, pero que ya representa que tengan algún médico veterinario. Ese médico veterinario mantiene el contacto con nuestros médicos veterinarios de las jurisdicciones sanitarias, que tenemos 10 jurisdicciones sanitarias, tenemos 217 municipios, y cada una de las jurisdicciones sanitarias genera una región de responsabilidad para cada uno de ellos. Somos 80 médicos veterinarios, son 217 municipios, por eso es la obligación de hacer la focalización de cada área de responsabilidad para darle un mejor seguimiento. Y también están los módulos de atención de la zoonosis o del programa de prevención de rabia en el humano, en donde algunos ya de ellos inclusive tienen vehículos. Nos da mucho gusto, sobre todo en la parte central del estado, es donde ya hay más municipios con mayor intervención, ya una estructura un poquito más formada, y la ventaja es que estos centros ya por lo menos tienen 5 años funcionando, con sus variaciones, por supuesto, con las administraciones vigentes, pero lo importante es que se mantiene. La siguiente, por favor. Este fue el diagnóstico de 2019. Si ustedes se dan cuenta, es en la parte central, asociado con la cantidad de perros que existen en esas zonas, pero la intención, a partir de esta nueva administración, fue pues crear, quizá reactivar o fortalecer una red de centros de atención canina municipales y de alguna forma ir migrando para la salud pública veterinaria. Creo que con el convencimiento, con la búsqueda de las evidencias o el uso, el demostrar que los problemas están ahí, por lo menos los factores, creo que esos son algo que a la gente los va a convencer, y habría que ir girando poco a poco en vista de que esto de la rabia nos dejó una enseñanza muy efectiva, pero tendríamos que mirar hacia otras zoonosis por ahí que pueden estar latentes. La siguiente, por favor. Aquí los doctores establecen unas tablas, aquí se dan cuenta a quienes les pediríamos qué tipo de instalación de acuerdo a su capacidad. Y nos basamos aquí en la población humana, menores de 6,000 hasta 20,000 y luego mayores de 20,000, y estamos suponiendo, de acuerdo a las experiencias ya en los años anteriores, que el presupuesto puede ser bajo, medio y alto. De ahí que la petición no es exagerada, es realista, es muy realista en función de lo que ellos pueden hacer, y lo que queremos es que ellos colaboren y que nosotros, de primera instancia como institución de salud, los acompañemos y los llevemos a que logren lo mejor de su pretensión. La siguiente, por favor. También las actividades que se le están solicitando son enmarcadas por la experiencia de rabia, insisto. Sin embargo, no se les va a pedir que hagan todo a ellos, va a ser en función de la característica de las comunidades y del propio municipio, pero hay elementos básicos, por ejemplo, la vacunación y la esterilización se tendría que seguir haciendo, y eso de las prácticas sobre tenencia responsable, insistimos, eso, la tenencia responsable, tiene que ser fundamental en vista de que pues son sumamente dependientes las conductas de los perros de la conducta que tengan las personas. Entonces creo que también aquí es algo que tenemos que respetar,
Y la propia gente, como les decía, al aplicar la atención primaria de salud, nos va a decir qué otros elementos tenemos que sumar a esas charlas que vamos a estar estableciendo en esas comunidades. La siguiente, por favor. En los apoyos requeridos, como les mencionábamos, algo que nosotros estamos insistiendo del modelo 2 y 3, por llamarlo de una forma, es que exista la presencia, la contratación, por periodos un poquito más largos de un médico veterinario. El Estado cuenta con un número importante de escuelas de medicina veterinaria y creemos que lo mejor sería buscar a alguien que esté en la zona para poderle enseñar a alguien que domine el tema de su entorno. De esta manera nosotros podríamos ser más coherentes en el diagnóstico y en las propuestas de soluciones. Creo que eso sería lo fundamental. Las instituciones, la Secretaría de Salud, por un tiempo muy importante, muy largo, se les fortaleció con plazas de servicio social. Ahorita eso está en revisión. Sin embargo, la alternativa sería que si una vez que cuente con el médico veterinario, se les podría buscar una fórmula para poderle hacer llegar pues apoyos de este perfil académico. La ventaja, insisto, es que hay algunas escuelas de medicina veterinaria. La toma de las muestras, aquí señalamos, insisto, por lo que es rabia, la muestra encefálica, pero muestras serían de otro tipo. Hoy, por ejemplo, las muestras de las garrapatas, que para nosotros es un tema que estamos explorando, que ojalá y vayamos haciendo un mejor diagnóstico para poder definir realmente el estatus de riesgo para el Estado. La siguiente, por favor. Las especificaciones aquí, pues son las generales. La vacunación antirrábica tendría que hacerse 2 veces por año, en algunas zonas de forma permanente. Hoy a mí me da mucho gusto que algunos compañeros de otros estados en el país ya lograron, nosotros estamos, digamos que todavía en ese intento, que los médicos privados participen para sostener de alguna forma la cobertura. La esterilización de perros y gatos, que es algo que la gente nos solicita permanentemente. Hoy tenemos por ahí una petición de parte del gobierno del estado, por ahí nos acaba de llegar una petición también a nivel federal, y estamos trabajando con un grupo que es muy grande acerca de los grupos de protección animal, en donde sí les hacemos caso, por supuesto, pero necesitamos saber con qué lo vamos a trabajar. Es decir, ya no es nada más solicitar, sino también decir, bueno, yo coopero con tal o cual cosa, porque esta es la mejor manera de dar una respuesta coherente a las comunidades. Las pláticas, estas charlas que habitualmente conocemos como de promoción y fomento a la salud, lo que les hemos pedido aquí a nosotros, los médicos veterinarios, es que sean en realidad diálogos técnicos. Una plática entre actores, entre socios, entre cómplices para poder resolver algún problema. Es muy importante que no se llegue con esa forma tan cuadrada de llegar y dar una plática, pasar lista. Hay que dialogar con ellos, porque de esa forma vamos a entender mejor las condiciones en las que están viviendo. Y por supuesto el personal municipal que vaya a participar, tenemos que protegerlo, algo que hemos insistido mucho, todo aquel que se vaya a involucrar, de entrada tiene que estar vacunado. Y algo que les pedimos es que a la gente se les cuide, porque una parte del ideario que manejamos aquí en Zoonosis en Puebla es que lo más importante, o el insumo más importante, siempre va a ser las personas. La siguiente, por favor. Hay una norma oficial ahí que nosotros lo tomaríamos como un instrumento, como una referencia, porque de esta forma el municipio tendría justamente una infraestructura propia, una infraestructura donde la gente tenga la referencia, pueda asistir en el momento que lo requiera, en donde garantizaríamos o que se tendría que garantizar que exista personal que los pueda orientar. En esta parte aquí puede confluir todas las instituciones que logremos convencer para efectos de la cooperación. La tipología de los establecimientos de salud sigue hablando todavía de centros antirrábicos. Hemos hecho un esfuerzo, hemos explorado y estamos, digamos, que en ese proceso de cómo lograr que la tipología cambie a no se quede solo en centros antirrábicos, sino se quede como centros de salud pública veterinaria o el equivalente en su nombre de acuerdo a los municipios que lo quieran participar. Pero otra cosa que estamos buscando es que estas unidades se acrediten. La acreditación implica muchas cosas, tiene muchas ventajas a futuro. Creo que esto sería parte fundamental si lo logramos, y por ahí está esto pendiente. Estamos muy atentos a las sugerencias que nos haga a nivel federal
para que esto finalmente se cumpla en función de lo que por lo pronto el Estado de Puebla está visualizando en este sentido. La siguiente, por favor. La conclusión, bueno, nosotros estamos orgullosos de que esto ha sido un éxito. Lamentablemente en algunos municipios de repente los quitan, pero les digo, la mayor parte han sido sostenidos por lo menos durante 5 años. Es muy importante que las autoridades municipales estén conscientes y que sigan participando. De entrada para lo de la rabia, pero sobre todo que por la voz y por la experiencia de los médicos que tenemos allá sentados, sepan de los riesgos y de los posibles daños de otras zoonosis relacionadas con esas poblaciones que tienen. Los municipios los estamos viendo como los centros de convergencia de toda la influencia que pueda tener, pero sobre todo las acciones de las instituciones de salud, del medio ambiente y de salud animal. Por eso decía que tiene que ser un centro de referencia, y entonces también de esta forma pues retomar lo que está marcando, lo que ya se mencionó, la OIE, la Organización de Salud Animal, en este sentido de los centros de salud pública veterinaria. La siguiente, por favor. Las recomendaciones que nosotros haríamos es, bueno, sumarnos al liderazgo en vista de que la Secretaría de Salud Federal es la que nos ha guiado en este sentido, y creo que todavía falta mucho por hacer. Hay que sumarnos a ese liderazgo. Trabajar en conjuntos con la o con las secretarías de los estados. Cada estado es diferente. Puebla, insisto, tiene 8 regiones socioeconómicas y tiene 217 municipios. Es una diversidad de escenarios. Formalizar, y cuando yo digo formalizar, establecer todas las líneas legales, el marco, los proyectos, los presupuestos para que puedan intervenir, porque a veces es muy fácil llegar y pedirles, oye, ayúdame con esto, pero ellos siempre nos dicen, oye, ¿y en dónde lo sustento? Las leyes orgánicas, las leyes de ingresos, las leyes de ingresos, lo que son las cuotas, lo que son, en fin, una serie de cosas que para esto el médico veterinario tiene que estudiarlo antes de llegar a hacer una propuesta. Formalizar es un término que de verdad se tiene que trabajar mucho. Retomar los vínculos internacionales. En la experiencia personal, hemos tenido la oportunidad, por el apoyo de la Secretaría Federal, de estar en otros lugares y realmente se aprende. La visita en estos últimos años de la OPS, la presencia de la OPS, pues nos ha abierto los ojos, nos hace ver otras circunstancias. Yo creo que eso se tendría que retomar. Y por recomendación, por la experiencia que tenemos en Puebla, lo que sugeriríamos es que aplicáramos ese proceso óptimo, como yo le repito, de los 13 pasos. Pues por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Doctor Valderas, le agradecemos mucho su participación. Creo que por lo que vemos en el chat hay muchas preguntas y comentarios, y por supuesto también felicitaciones para el esfuerzo que se ha hecho. Es muy importante, y lo hemos platicado dentro del seno del comité, cómo estos centros antirrábicos, o como se les denominaba, que ya tienen muchos años, sirven y son muy útiles para cambiar e incrementar su trabajo, no solamente a la rabia, en la cual se ha hecho un trabajo muy exitoso, sino con esa experiencia y ese conocimiento que tiene la comunidad de ese centro para otras enfermedades. Creo que hay mucho por hacer, y pues ahí queda la plática del doctor como ejemplo. Ya después veremos algunas preguntas que le hacen. Y siguiendo nuestro programa, le pediríamos al doctor Juan Garza Ramos que nos haga su presentación, que sería también para conjuntar aspectos más generales sobre cómo pensamos que se puede lograr el control de las zoonosis y de los riesgos. Y es una propuesta de largo alcance para la vigilancia de riesgos por zoonosis emergentes. Le agradecemos al doctor Juan Garza, que conocemos su trayectoria y sobre todo su liderazgo en cuanto a estos temas de una salud, y por supuesto también que tienen que ver con bioética. Así que, doctor Garza, tiene usted 25 minutos para su presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su
participación en esta sesión. La siguiente lámina, por favor. En esta oportunidad, dentro de esta mesa de trabajo del Comité de Zoonosis, la siguiente lámina, por favor. Se me ha pedido hablar de propuestas para la vigilancia de riesgos. Y es que la zoonosis, los problemas de salud pública veterinaria son multicausales, tiene una gran cantidad de aristas y que hay que atenderlos de manera tal que se puedan simplificar las cuestiones, identificando acciones puntuales de impacto múltiple, donde podamos avanzar no solamente contra una de la zoonosis, sino contra varias de manera simultánea. La siguiente, por favor. El guión de lo que yo quisiera platicar con ustedes, haciendo un encuadre de todo el planteamiento que hay que abarcar, es que la sociedad mundial y los organismos internacionales ya se dieron cuenta de que las agencias de Naciones Unidas por sí solas no pueden abarcar el todo. Entonces han creado lo que se llama la Agenda del 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde todos confluyen a un trabajo armónico, conjunto y ya no sectorizado ni a nivel de disciplinas o profesiones, ya no a nivel de ministerios gubernamentales o secretarías de Estado, ya no a nivel federal, estatal o municipal, sino global. Y ahí, curiosamente, quienes más rápidamente han identificado esta problemática son las comunidades académicas. Desde el punto de vista académico, ya se tiene todo un desarrollo para impulsar los temas de una salud y dentro de ellos los elementos que existen. De lo que vamos a revisar, nos daremos cuenta de que muchos de los problemas actuales de salud corresponden a rupturas entre el equilibrio ambiental, o sea, las acciones de los humanos y los ecosistemas. Entonces surge, como comentábamos hace unos momentos, el tema de una salud en donde se incorporan los temas de zoonosis y de zoonosis emergentes. Y dentro de ellos tenemos que ver el origen, los factores de riesgo que son múltiples, las estructuras que participan, los determinantes sociales de la salud para el caso de los humanos y las buenas prácticas para el caso de los animales. Y quisiéramos identificar ejemplos de éxito, de mezclas y de colaboraciones público-privadas que estimo deberían de dar origen a otras muchas iniciativas para poder avanzar en esa problemática. Al final, junto con lo que ya ha propuesto el doctor Moisés Vargas Terán y lo que ha propuesto el doctor Juan Valderas, me gustaría que incluyéramos recomendaciones generales en un trabajo concurrente, en equipo, formando redes de cooperación, y estas recomendaciones obviamente enriquecidas con las propuestas de nuestros escuchas y participantes en esta sesión del Consejo Nacional de Salud Animal. En este caso en particular, pues ojalá vayan anotando en el chat las propuestas que tengan ustedes a favor. La siguiente, por favor. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son multidisciplinarios, pero los temas de salud están presentes en forma total, parcial o tangencial en prácticamente todos, desde educación hasta ambiente, hasta la parte oceanográfica. En todos ellos interviene la salud y también en todos ellos intervienen los profesionales
responsables de la salud animal. Entonces, los médicos veterinarios tenemos una ardua actividad para impulsar el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. Hay 3 espacios que los humanos hemos creado para administrar de mejor manera un espacio muy complejo, que es el ecosistema con el que convivimos. Uno es donde está la población humana, y ahí se analiza la salud humana. Otro es en donde están las poblaciones animales, tanto de animales productivos, de compañía, como la propia fauna silvestre, y ahí se analiza el tema de salud animal. Y otro espacio que es el que contiene tanto a la parte urbana y humana como la parte animal, que es el ecosistema. Bueno, esa es una forma de administrar esta problemática tan compleja. La parte humana la ve fundamentalmente la Secretaría de Salud, la parte animal la ve fundamentalmente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y la parte ambiental la ve fundamentalmente la parte de medio ambiente y recursos naturales. Pero hay muchos otros elementos que coparticipan. Y además no se puede analizar el todo a partir de una atención diferenciada de alguno de estos 3 componentes. Es indispensable darnos cuenta de que el mayor factor de éxito va a ser cuando todos nos sintamos responsables del todo, no solamente de nuestra pequeña parcela bajo nuestra responsabilidad. La siguiente, por favor. Más sobre este tema. En el círculo de arriba a la derecha en rojo están los temas de salud pública a cargo de la Secretaría de Salud. Abajo a la izquierda en amarillo, los temas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y abajo a la derecha, los temas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, hay muchos espacios de confluencia que ojalá fueran de complementación, pero frecuentemente son de competencia. Y hay otros espacios que si no se atienden en forma conjunta, no los vamos a resolver. Y esto es algo que tenemos que aprender como universitarios en el sentido de universalidad. Ya no dedicarnos exclusivamente a nuestra propia responsabilidad profesional, sino fundamentalmente tratar de ver el todo como un espacio de nuestra responsabilidad. La siguiente, por favor. La pandemia actual nos da una oportunidad inédita para un abordaje transdisciplinario. Recordemos que una salud corresponde a la integración de la salud humana, la salud animal y el ambiente. Y que no puede haber salud humana si no hay salud animal. Y para que haya salud humana y salud animal, tiene que haber un ambiente saludable. La siguiente, por favor. Y esto lo podemos hacer a partir de la reunión de Río, en donde se impulsaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí se identificaron 3 componentes como fundamentales: la economía, el medio ambiente y la sociedad. Y así se estuvo trabajando hasta que un análisis de autoevaluación nos permitió ver que la mayor parte de los impulsos estaban siendo hacia los aspectos económicos y que no estábamos avanzando, que de hecho los problemas se estaban haciendo cada vez más graves y no se iban solucionando. La siguiente, por favor. En esta diapositiva vemos que en realidad el todo es el medio ambiente, un componente del medio ambiente es la sociedad y un componente de la sociedad es la economía. Pues no podemos tomar decisiones sobre el todo considerando solamente a la economía. Y entonces se crea un grupo de estudio y se tiene, la siguiente por favor, la reunión de Río +20. Y ahí se ve que efectivamente los 3 componentes, ambiente, economía y salud, tienen que estar equilibrados
y que cuando este equilibrio se da, la confluencia da como resultado la salud. El punto es que siempre hay un intento por impulsar a la economía por encima de lo demás, situación que inclusive estamos viendo que se refleja en la atención a esta pandemia. La siguiente, por favor. Para poder medir el nivel de bienestar, necesitamos identificar cuáles son los determinantes sociales de la salud. Agua, empleo, educación, vivienda, servicios municipales, alimentos, economía, hay comercio, hay una gran cantidad de elementos que confluyen para que las personas tengamos bienestar. Estos se llaman determinantes sociales de la salud. Lo interesante es que al impulsar esto, tenemos también que impulsar el bienestar del resto del planeta, o sea, la parte agropecuaria, animal, la parte ambiental, y para eso tenemos la siguiente, por favor, las buenas prácticas. Hay buenas prácticas agrícolas, ganaderas, forestales, buenas prácticas de tenencia de animales, buenas prácticas de transporte, de procesamiento de bienes, de consumo, de enseñanza, de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, buenas prácticas de administración. Para ello se necesitan buenos participantes, ciudadanos educados. Y el problema está en que frecuentemente cada quien ve el fin para el que quiere trabajar y se olvida de la responsabilidad asociada. Escuchamos del doctor Juan Valderas hace unos minutos cómo la tenencia responsable se estaba impulsando en el estado de Puebla y en el resto del país y en el resto del mundo. Esta es una buena práctica. La consecuencia de las buenas prácticas es el bienestar animal, el bienestar del ambiente, el bienestar de las comunidades, el bienestar de las empresas. Entonces, las buenas prácticas nos dan el camino a seguir de tal manera que las consecuencias sea que vayamos avanzando. La siguiente, por favor. Dentro de todo esto, de repente, el destino, la realidad, nos hace despertar porque surgen enfermedades para las que no estábamos preparados, a pesar de alertas y a pesar de que conocíamos del riesgo potencial de ellas, como es el caso del coronavirus responsable del COVID-19. La siguiente, por favor. Y esto nos da origen a que nos demos cuenta de que el esquema de organización social, administrativo, gubernamental, académico, corresponde a una segmentación donde cada uno de los espacios está segmentado, aislado de lo demás. Entonces, una sacudida como la que nos está dando esta terrible pandemia nos obliga a una reorganización y una nueva forma de concretar nuestros esfuerzos a través de una articulación de esfuerzos. Y pasar de una segmentación a una articulación requiere de una reeducación de personas, de instituciones, de líderes, en donde nos dábamos cuenta de que había una competencia que nos llevó a la ruina y que ahora lo que necesitamos es trabajar bajo un esquema de cooperación, bajo un esquema de armonía a través de esta articulación que aquí se señala. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que cada vez somos más
sensibles a ser objeto de enfermedades infecciosas, ya sea emergentes o reemergentes, y que estos padecimientos constituyen problemas de salud pública a nivel local o constituyen problemas de salud pública a nivel global, con el caso de las pandemias. Y para ello necesitamos revisar qué pasa con nuestros sistemas de inteligencia epidemiológica. Y efectivamente hay inteligencia epidemiológica para humanos, inteligencia epidemiológica para animales, para el ambiente, pero no hay una integración de los esfuerzos. Y eso es lo que necesitamos impulsar desde la perspectiva de la atención a la zoonosis. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que construir una visión prospectiva para la zoonosis, priorizar nuestras actividades, evaluar lo que hemos hecho, planificar cómo lo podemos hacer mejor, implementar nuevos esquemas de administración y operación y hacer un monitoreo y retroalimentación permanentes. De esta manera podríamos alcanzar el concepto utópico deseable de una salud, es decir, mejorar tanto las condiciones de los humanos como de los animales, como del sistema agropecuario, como del ambiente en armonía. Y ese es el objetivo que debe de guiarnos. La siguiente, por favor. Y sin embargo, cuando hay recomendaciones que suenan ingenuas, como lávense las manos o aíslense, bueno, analicemos que para lavarse las manos hay que tener disponibilidad de agua. Y en México hay espacios, hay estados donde el 30% de la población no tiene acceso al agua potable. Y sin embargo, queremos regalarles dinero en lugar de darles acceso a una vida saludable. Entonces, tenemos que reanudar los programas de dotar de agua potable a las comunidades que no lo tengan. Si les dotamos de escuela y la escuela no tiene agua potable, pues conjuntemos el esfuerzo y asegurémonos de que cada escuela tiene agua potable y a partir de ahí cada comunidad alcance este beneficio. El beneficio es absolutamente indispensable, pero lamentablemente se avanza, pero se mantiene un rezago a nivel de todo el mundo y en nuestro país no hay la excepción. La siguiente, por favor. Entonces hay muchos factores predisponentes para esta problemática de la zoonosis. Uno de ellos es el factor demográfico. Cuando en el país había la 10ª parte de los habitantes actuales, las probabilidades de contagio eran muchas veces menores. Ahora, con la explosión demográfica, tenemos una mayor afluencia y riesgo de que tengamos problemas. La edad es muy importante. Cada vez nuestra población tiene mayor longevidad y mayores porcentajes de personas con edad avanzada. Y esto, junto con el tamaño de los grupos poblacionales, favorece el contagio de muchas enfermedades. Otro factor predisponente, otro factor de riesgo, es la movilización, el comportamiento social, individual y colectivo. El quédate en casa es un elemento a considerar. No quedarse en casa es un factor de riesgo. Y lo importante aquí es que tengamos conciencia de que cada una de estas recomendaciones que se emiten ante un riesgo epidemiológico tiene como origen un riesgo, una acción que tenemos que aprender a desarrollar. Otro es que estamos invadiendo las zonas de reserva natural y que estamos provocando daño ambiental y disminución de las fuentes de acceso al agua potable. Otro es la urbanización,
encontramos que hay hacinamiento cada vez mayor. Otro es la regulación sanitaria débil o inexistente. Hay muchos municipios donde no hay regulación sanitaria, y lo que pasa es que también hay condiciones insalubres, hay alimentos no inocuos, no hay control sanitario, muchos de los rastros, en unos espacios hay la excelencia, como vamos a ver más adelante, en las plantas tipo inspección federal, y en otros hay un rezago terrible. Entonces, tenemos que buscar mayor equidad en las condiciones sanitarias. Y otro problema es la globalización, que da como riesgos el comercio internacional, el transporte, los viajes, que ahora son muy rápidos, fluidos, y si no hay control sanitario, los problemas se difunden a una velocidad impresionante. La siguiente, por favor. Bueno, se crea el Día Mundial de la Zoonosis el 6 de julio, pero obviamente debemos de considerar que todos los días son día de la zoonosis. Pero el punto es que el 75% de las nuevas infecciones humanas proviene de los animales. Y hay más de 200 zoonosis que provocan pérdidas de más del 20% de la producción de alimentos y más de 120,000 millones de dólares de pérdidas en condiciones normales. A partir de la epidemia, a esta cifra descomunal, habría que añadirle un par de ceros más. Entonces, las pérdidas económicas por estos problemas de zoonosis, como la pandemia por coronavirus, son de tal magnitud que nos obliga a actuar de manera diferente y exitosa. La siguiente, por favor. Entonces, hay muchos riesgos. Si las zoonosis son multicausales, pues hay que confrontar a todos y cada uno de los riesgos. Y hay muchas enfermedades para las que sí hemos tenido éxito. Están en verde arriba las enfermedades que han sido erradicadas de nuestro país. En blanco, algunos ejemplos de las múltiples decenas de enfermedades endémicas. Y abajo en amarillo tenemos a las ejemplos de enfermedades que son exóticas en nuestro territorio y que así queremos dejarlas fuera de nuestro México. Bueno, tenemos que asegurarnos de no caer en volver a recibir enfermedades que hayamos erradicado. Tenemos que controlar las enfermedades existentes y tenemos que evitar las enfermedades exóticas que existen en otros territorios. La siguiente, por favor. ¿Qué es zoonosis? Bueno, en la sesión pasada de la reunión del CONASA en Durango, listamos algunas de las posibles zoonosis: la brucelosis, la tuberculosis, la rabia, ahora fundamentalmente la rabia transmitida por fauna silvestre, la teniasis, ictercosis, triquinelosis, las influenzas, las arbovirosis, los coronavirus, la rickettsiosis, y además de ellas, pues las zoonosis alimentarias y la resistencia antimicrobiana. ¿Para cuáles de ellas podemos tener avances viables en el corto plazo? Esa es una de las recomendaciones que tenemos que aprender a identificar. Y se nos ocurre que la brucelosis caprina, por ejemplo, la podemos atender vacunando a todas las cabras. La tuberculosis bovina la podríamos atender si incluimos no solamente el ganado de carne para exportación, sino también incluimos el ganado lechero para la producción nacional. Entonces, dejemos de privilegiar a los alimentos de exportación y hagamos un impulso integral a los alimentos también de consumo nacional. El problema de teniasis y ictercosis, la anterior, por favor. El problema de teniasis, ictercosis y triquinelosis se resuelve con saneamiento básico, con educación y con agua potable. Y esto es un problema de educación que no corresponde ni a la Secretaría de Salud, ni a Agricultura, ni a Ambiente,
sino a los municipios, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Todos ellos tienen que confluir en mejorar las condiciones de vida. Las influencias, bueno, hay que hacer vigilancia epidemiológica, hay vacunas. Las coronavirus lo estábamos identificando como un riesgo y vean nada más con esa pandemia cómo nos fue. La riqueciosis ya se refirió el doctor Valderas. Zoonosis alimentarias, vamos a ver que si no hay calidad de la matanza, no hay avance, y la resistencia antimicrobiana también ocurre porque las condiciones de desarrollo de los animales y de los humanos están fuera de la higiene y por lo tanto nos vamos obligados a utilizar antimicrobianos, antibióticos. Si mejoramos las condiciones de vida y alejamos los factores de riesgo, trabajaríamos mucho más lentamente. La siguiente, por favor. Surge esta epidemia, ahora es una pandemia, a pesar de que ya desde tiempo atrás se había expresado que existía el riesgo de que se presentara. La siguiente, por favor. Aquí hay una publicación, la siguiente, en donde se ven las diferentes pandemias que han ocurrido, pero definitivamente la actual sobrepasa en mucho los problemas provocados por las otras pandemias de MERS, SARS, H1N1. La de este coronavirus realmente sobrepasa todas las expectativas, pero nos hace estar alerta ante el riesgo de otros problemas. La siguiente, por favor. Y vienen problemas complementarios. A la epidemia de coronavirus se puede añadir una epidemia simultánea de influenza. ¿Qué va a pasar cuando la población humana sea sujeta a dos agentes infecciosos de esta magnitud? Tenemos que estar doblemente preparados y preocupados. La siguiente, por favor. Hay que trabajar en muchas direcciones, aprender a medirnos en forma de cada uno de los sectores e ir avanzando en los diferentes factores de éxito. La siguiente, por favor. Y trabajar. Siguiente, por favor. Trabajar en forma armónica, de tal manera que las instancias que actualmente trabajan en forma independiente se den cuenta de la necesidad de trabajar de manera complementaria, dada la complejidad de los problemas y de manera integral. Y como médicos veterinarios, como profesionales de la salud, tenemos que darnos cuenta que tenemos muchos espacios para desarrollarnos y en cada uno de ellos tenemos que encontrar un avance y una armonía. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una publicación del 2015 donde dice que existe un coronavirus en los murciélagos que tiene potencial para que haya una pandemia emergente. Esto ocurrió 15 años antes de la epidemia actual y sin embargo no se le hizo caso a esta advertencia de los científicos. Entonces, los temas de una salud no se pueden ver como un objeto decorativo académico, sino hay que tomarlos muy en serio. La siguiente, por favor. Hay entonces que darnos cuenta de que las enfermedades actuales, particularmente esta pandemia, están asociadas a los murciélagos y a otros elementos de la fauna silvestre. La siguiente, por favor. Otras muchas especies animales, inclusive los animales de compañía, se han señalado como posibles responsables de
sufrir esta zoonosis. No voy a referir con mayor profundidad a esto porque el viernes próximo el doctor Moisés Vargas Terán va a dar una conferencia magistral sobre estos temas. Y yo creo que va a ser muy importante que analicemos la posibilidad de que el CONASA cree un grupo de trabajo especializado para que dé seguimiento a este riesgo que pueden representar animales con los que trabaja o convive los humanos de manera cotidiana y la posibilidad de que estos animales alojen una enfermedad tan terrible como es este coronavirus SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Perdón, doctor Garza, ¿Sí? tiene usted 5 minutos más. Le agradezco mucho, serán suficientes. Está la FAO, la OIE, organismos internacionales, tratando de conjuntar esfuerzos dispersos, inclusive, por ejemplo, ver cuáles de las especies nativas de fauna silvestre del continente americano pueden ser susceptibles a el problema de esta pandemia que actualmente tenemos. La siguiente, por favor. Todo esto nos lleva a la necesidad de impulsar mayores derechos para que tengamos un mayor bienestar en nuestra sociedad. Están los derechos sociales, pero también hay derechos sanitarios que deben incluir también a poblaciones de otros seres vivos. Derechos a un ambiente sano, no solamente para las personas, sino para todo el ecosistema, y no solamente en el papel. Tenemos excelentes leyes, pero no se aplican. Entonces queremos dejar de ser un país de leyes para convertirnos en un país de justicia. Yo creo que va a ser muy importante que demos este paso y que no nos sintamos tranquilos de que ya tenemos una legislación, porque no es suficiente. La siguiente, por favor. Entonces hay que trabajar en forma coordinada. Gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, los productores, la industria, organismos no gubernamentales, la academia con las universidades y áreas de investigación, los profesionales. Todos estos están conjuntados en el CONASA, pero tenemos que aprender a trabajar aún con mayor coordinación. La siguiente, por favor. Los sistemas son muy complejos, van más allá de los temas de salud pública. Tenemos organismos como el Consejo de Seguridad General, varias secretarías, los sectores privado, social, los académicos, pero tenemos que aprender a trabajar en forma conjunta, en armonía. Y hay cuerpos directivos como el Consejo de Seguridad General que podría hacer más de acuerdo con las atribuciones que tiene desde la Constitución de la República. La siguiente, por favor. Y bueno, ya nos dio el doctor Moisés Vargas Terán ejemplos de cómo organismos de Naciones Unidas trabajan en forma armónica. La FAO, la OMS, la OIE, pero ahora también surgen, ante esta pandemia, otros organismos también de Naciones Unidas, como la UNEP, o sea, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que también tienen una participación y propuestas y recomendaciones. Entonces ahora tenemos que armonizar a las propias Naciones Unidas, a los propios países y darnos cuenta de que este proceso de conjunción de esfuerzos, de complementación, de concurrencia, nunca va a terminar, sino tenemos que ir afinándolo permanentemente. La siguiente, por favor. Entonces necesitamos una red de cooperación para una salud, una integración funcional en una interfase que actualmente está con compartimentos independientes. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, darnos cuenta que los temas complejos
pobreza, alimentación, cambio climático, salud, no pertenecen ni a una disciplina, ni a una profesión, ni a una Secretaría de Estado, sino que todos tenemos que trabajar armónicamente y es algo que no sabemos hacer. Las propias universidades tienen adentro de ellas competencias entre facultades, escuelas, institutos y centros. Entonces tenemos que crear programas integradores que realmente ayuden a la solución de los problemas en forma conjunta. La siguiente. Tuvimos recientemente un caso de un grupo intersecretarial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad, en donde hubo una ruptura de los ejemplos de cooperación que resultó con la renuncia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Toledo. Bueno, no es fácil trabajar así. Hay mucho que aprender a ceder para poder avanzar. Y eso es algo de lo que tenemos que darnos cuenta para esta armonía deseable. La siguiente, por favor. Entonces, se necesita esta articulación intersectorial, pero además una articulación legal. Cada una de estas instancias tiene un reglamento y una legislación independientes que no confluyen las unas con las otras. La siguiente. Está el acuerdo de trabajo por parte de México con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La siguiente, por favor. Hay trabajo que hacer a nivel municipal, pero hay que conjuntar todo, no tener polos de desarrollo separados, independientes. La siguiente, por favor. Y estamos pasando además por algo grave que es la disminución presupuestal. Baja el presupuesto del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, y entonces tenemos que crear, ante este gran reto, cómo reorganizarnos, cómo cambiar las estructuras, cómo buscar opciones, entre ellas la de programas público-privados, en donde parte del avance se haga con la participación privada, ya no todo bajo la responsabilidad del gobierno. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo de éxito. El procesamiento y sacrificio del ganado en México se ha hecho en plantas, de manera creciente, en plantas tipo inspección federal. Ya de bovinos ya se procesa el 60% aproximadamente, de cerdos el 70% y de aves el 80%. Antes solamente se procesaban animales que iban a la exportación y cada vez más los animales que se procesan bajo estos esquemas de alta calidad sanitaria también surten el mercado nacional. Aquí la pregunta es, ¿qué otros organismos, qué otras acciones, qué otras actividades podemos enriquecer con participación de recursos privados, sociales, que no solamente sean responsabilidad de los gobiernos? La siguiente, por favor. Doctor Garza, por favor, le quedan 2 minutos. Sí, señor, gracias. Entonces, busquemos este beneficio para los consumidores y hagamos que crezcan estas condiciones de excelencia en los mercados nacionales. La siguiente, por favor. Entonces, busquemos cómo mejorar estos sistemas. Se está reestructurando la COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Aquí el CONASA podría hacer una recomendación para que la excelencia de las plantas tipo inspección federal se pase a los rastros municipales y entonces se aproveche la reestructura del COFEPRIS para hacer esta mejora. La siguiente, por favor.
Hay otros espacios de éxito potenciales, la certificación de procesos y plantas de producción, y hay otros ejemplos que seguramente ustedes como audiencia pueden incorporar al chat para poder avanzar. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, démonos cuenta, la siguiente, por favor, que hay muchos espacios en donde podamos avanzar a nivel del gobierno, del ambiente, de la economía, de la sociedad, y todas y cada uno de esos espacios es una oportunidad y tenemos que aprender a impulsar un trabajo cooperativo y coordinado entre todos y cada uno de ellos. Por su atención, muchas gracias, y ahora busquemos una buena discusión para que las recomendaciones que tenga toda nuestra audiencia se sumen a las que presentó el doctor Vargas Terán, el doctor Juan Valderas, y nuestra mesa de zoonosis tenga recomendaciones de trascendencia para la sociedad mexicana. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Juan Garza y desde aquí le ofrezco una explicación, una disculpa por haberlo limitado en tiempo, pero queremos que nuestra audiencia, que tenemos 418 participantes, tenga oportunidad ya nos envió una buena cantidad, y le voy a pedir a nuestros panelistas que seamos, pues, que tratamos de contestar rápido para que tengamos oportunidad. Tengo 3 hojas de preguntas y para empezar hay muchos saludos y felicitaciones desde diversas partes de la República y del extranjero. Aquí una pregunta que creo que es muy importante para el doctor Moisés Vargas. ¿Por qué no se ha realizado la evaluación de la que usted menciona en los países de color gris, como en el caso de Paraguay? Gracias. Bueno, esto básicamente es porque los países no lo han solicitado. Tienen que solicitarlo a la Organización Mundial de la Salud, esta evaluación externa multidisciplinaria, y tampoco México lo ha solicitado, como lo mencioné. Y otra asociada, perdón, ¿quién costea, quién paga esas evaluaciones? Bueno, esas las financia en su totalidad la Organización Mundial de la Salud, y lo único que el país tiene que hacer es apoyar cuando la misión está en el país, en el transporte terrestre, transporte aéreo, en reuniones, que coordinen las reuniones, que se hagan visitas a campo, por ejemplo, a laboratorios, a mataderos, aeropuertos, incluso puertos y fronteras. Entonces, esto es financiado por el país, el transporte en el país, pero el transporte internacional, los viáticos, solo viáticos porque no se pagan honorarios a los expertos. Lo hace la Organización Mundial de la Salud. Seguimos con usted. ¿Tiene usted conocimiento de algún intercambio de información entre diversas dependencias, Semarnat, Senacica y la academia, o algún ejercicio de compartimento para información de la situación de salud del país? Sí existen algunos, pero desafortunadamente son muy puntuales. Por ejemplo, para las campañas antirrábicas, para el problema de riqueciosis, que es severo en los países del norte, en los estados del norte de nuestro país, existen algunas coordinaciones, sí. Sin embargo, creo que dio algunos buenos ejemplos el doctor Valderas, y finalmente el doctor Garza clarificó mucho de estos puntos, que debe de haber más interrelación. No es que no exista, sino que se tiene que incrementar y tiene que cambiar más que nada el espíritu de colaboración. Tiene que ser completo. Y bueno, en concreto sí existen puntualmente, pero no en el número que debería de darse, pero existen. Aquí hay pues es una aseveración
Dice, propongo que el CONASA solicite a la Dirección General de Salud Animal que se haga público el resultado del análisis PBS de la OIE en México. Es importante que todo el personal oficial, así como el público interesado, conozca este documento. O sea, ¿en algún momento se ha realizado este análisis PBS en México? Sí, se realizó en el 2007 y una de las características de esta evaluación es que los países pueden o no publicar los resultados de esa evaluación. Y los que lo publican está en la página internet de la OIE y todo el mundo lo puede visitar y comentar y enterarse. Por ejemplo, hay países como Brasil, Argentina, que han publicado todas sus evaluaciones. Ellos ya tienen más de 2 o 3 cada uno de los países, evaluaciones de PBS. En México aún no se ha hecho la publicación. Me parece que la aseveración o la recomendación sería muy buena, incluso para que se distribuyera esta evaluación entre los comités del CONASA, de tal forma que en las diferentes 22 comités que tiene el CONASA se distribuyeran las áreas técnicas y se viera qué seguimiento se le va dando y en base a eso pues puedan hacerse los apoyos técnicos. Y aquí hay una pregunta de Enrique Domínguez. ¿A qué se refiere la evaluación externa conjunta? Sí, es la evaluación del sistema sanitario de un país a cargo de la Organización Mundial de la Salud. Se llama externa conjunta porque la Organización Mundial de la Salud invita a todas las organizaciones internacionales de las diferentes especialidades de sanidad a que participen. Por ejemplo, en la que yo tuve oportunidad de participar en Argentina, yo representé a la OIE como especialista en inocuidad, en zoonosis y también en resistencia antimicrobiana. La metodología que me parece muy buena es que antes de que la misión llegue, ya el país debe de haber hecho una evaluación, una autoevaluación de su sistema sanitario, donde participan todos. Medio ambiente, participa sanidad animal y participa salud pública. Así que ya ellos, de alguna forma, ya saben qué vacíos tienen o qué problemas tienen en su sistema sanitario nacional. Muchas gracias. A ver, una pregunta para el doctor Valderas. Le agradecen su ponencia, lo felicitan. Y referente al bienestar animal de los animales en situación de calle en Puebla, ¿podría comentar brevemente? Bueno, ese es un campo que no está siendo atendido por la Secretaría. Les comentaba que hay un instituto de bienestar animal, que es el que se encarga de esto, y está haciendo al mismo tiempo enlace con los municipios que tienen alguna incidencia o algún reporte. Y una pregunta, creo que es muy interesante de reflexión, considerando que desde el 2006 no se han presentado casos de rabia en humanos transmitido por perros y gatos, y que la OMS ha reconocido a México como libre de rabia canina, ¿se puede considerar suspender la vacunación indiscriminada contra la rabia en todo el país a perros y gatos y limitarla únicamente en áreas o regiones que mediante un análisis de riesgo resultara de beneficio preventivo? Bueno, la suspensión de la vacunación no está siendo contemplada por el momento. Quizá la focalización de las zonas de riesgo, tal como lo marca el área federal, es así de alta y de bajo riesgo, es ya una focalización que hacen los estados, pero pensar en que se suspenda no es la idea. Otra pregunta. Usted habló sobre el modelo que se está aplicando para prevención de rabia en humanos como una enfermedad zoonótica, pero en el caso de ustedes como Comité de Prevención contra la Zoonosis, ¿qué tipo de medidas están aplicando para otras enfermedades de riesgo en salud pública como el caso de la brucelosis? En el caso de la brucelosis hay un programa también específico, programa de acción específico a nivel federal, que los estados hacen eco en él.
Entonces, sí hay una estrategia bien definida para ese caso de la brucelosis. Y en el caso concreto de Puebla, hay una enfermedad que se ha sumado en el riesgo, y hemos detectado algunos casos ya, como les comentaba, que es la rickettsiosis. Es un tema también que ya estamos abordando. Gracias. Aquí una invitación que después, bueno, ya se platicará. Me gustaría que pudiéramos hacerle una propuesta al Congreso del Estado de México. Y pues me piden sus datos para poder contactarlo. Sí, nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar en el nivel que sea necesario. Con todo gusto lo platicamos, porque creo que el escenario de los estados es muy diferente. Lo primero que pues, se sugiere es que se revise el marco legal. Como yo les decía, aquí tenemos 3 leyes que se relacionan. La más antigua es 2010, las últimas muy recientes, la ley estatal que es en junio del año pasado, y del 2018 la de bienestar animal, que terminó por crear una instancia enfocada específicamente. Eso, con todo gusto lo platicamos. Gracias. En los centros de atención canina y felina solo atienden enfermedades zoonóticas. Si llegan dueños solicitando atención de otros padecimientos de sus mascotas, ¿qué hacen? Les mencionaba dentro del marco legal que inclusive, y lo quiero decir con satisfacción, que se incubó en la propia institución, la Secretaría de Salud, un reglamento tipo o prototipo de tenencia responsable, y que ahora los municipios, algunos de ellos ya lo adoptaron, ya lo flexibilizaron, lo adecuaron a sus necesidades, y conforme a ese van a tener las tareas por desarrollar en cada unidad. Les quiero comentar, en Puebla ya están en otra idea. El municipio de Puebla está con una idea del hospital veterinario, está empezando a trabajar, y hay otros municipios cercanos aquí en la mancha urbana, conurbados pues, que sí están teniendo ese alcance, pero la base es el reglamento que ellos emitan de acuerdo a sus necesidades. Gracias. Aquí una para el doctor Garza. Doctor Garza, ¿cómo y quién deberá o debería iniciar un proceso para lograr una determinación de política pública con una visión holística? Comento que a nivel académico se avanza y se menciona el valor plural de quien conforma CONASA. Hay un sentido de urgencia, sin lugar a dudas, en estos temas. ¿Qué opina? Bueno, es coincidente con lo comentado durante la presentación. Desde el punto de vista académico, ya sabemos lo que debería de hacerse, pero si alguien tiene que tomar la iniciativa, yo me iría por 2 instancias. Uno, el Consejo de Seguridad General, que está en la Constitución de la República, que no solamente debe atender lo que se le pide, sino que debería de tener un programa propio de avance en los temas principales de salud pública a nivel nacional. Entonces, ahí sería una instancia que pudiera tener la iniciativa. Y la otra es, pues, el líder del sector salud, es la Secretaría de Salud. Es el que tiene que dictar la pauta y lo deberían de seguir para los temas de salud animal y sanidad agropecuaria, SADER, para los temas de salud ambiental, Semarnat, y el resto de los espacios de la administración pública, las otras secretarías de Estado, podrían coparticipar. El problema es que si le preguntamos a la Secretaría de Bienestar o a la de Desarrollo Urbano Territorial, Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, si le preguntamos qué haces por la salud, van a decir, eso no es mi responsabilidad, es responsabilidad de la Secretaría de Salud. No, hay muchísimas acciones con las que todos y cada uno contribuimos para entre todos construir una verdadera salud pública, pero no estamos puestos con la camiseta, diría yo, de salud pública,
cada uno está queriendo atender su propio territorio, no salirse de su zona de confort y tratar de hacer el mayor protagonismo con el menor esfuerzo posible. Yo creo que ya la pandemia debería sacudirnos para darnos cuenta de que lo que tenemos que hacer es trabajar por el bien común de manera urgente y sin que nos sea solicitado, sino a título independiente, institucional, personal, de grupos, deberíamos de estar impulsando estas acciones. Yo creo que mucho se puede lograr a partir de las universidades y cómo estimulen a los egresados a trabajar de esta manera conjunta y no solamente a defender un espacio independiente. Muchas gracias. A ver, aquí una pregunta para todos y creo que de mucha reflexión. ¿Cuál es el principal reto de CONASA ante la pandemia? Si quieren, hago un primer comentario. CONASA está constituido por expertos fundamentalmente en salud animal, pero también confluyen dependencias gubernamentales del sector privado y del sector académico dentro del CONASA que también tienen participación complementaria ante un esfuerzo mayúsculo como el de la pandemia. Entonces, CONASA no debería de estar solamente esperando a ver qué se le pide para responder ante la pandemia, sino debería de estar tratando de encontrar fórmulas y propuestas de complementación, de armonización, de concurrencia, de cooperación para lograr el propósito de atender mejor las urgencias y exigencias de una terrible pandemia como la actual. ¿Algún otro comentario? Doctor Vargas Terán. Tu micrófono, Moisés. Sí, CONASA tiene un rol fundamental. Como bien explicó el doctor Garza a través de su presentación, este impacto del COVID no es específico en un sector, sino que es generalizado en toda la sociedad, en toda la economía a diferentes niveles. Y CONASA está encargado de orientar y de guiar en lo que se refiere a la producción y a la sanidad animal. De tal forma que sus 22 comités pueden en las diferentes áreas, en inocuidad, en zoonosis, dar lineamientos o recomendaciones sobre cómo evitar, por ejemplo, que el proceso de producción, distribución y comercialización de productos de origen animal se realicen satisfactoriamente. En esto es una de las actividades principales que CONASA se vería involucrado, amén del Comité 22 de Zoonosis, que también juega un papel importante en relación a la complementariedad de los diferentes sectores para su prevención y control en este caso. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Aquí hay dos preguntas que creo que debemos tomar como comité. Una es, ¿qué zoonosis sería fundamental abordar en fauna silvestre? Yo creo que se refiere al trabajo que puede desarrollar nuestro comité. Y otro, ¿se podría trabajar a través de este comité con las zoonosis producidas por productos de la acuacultura y pesca? ¿Tendrán ustedes algún comentario? Tu micrófono, Juan. Desde luego que sí. Desde el punto de vista de acuacultura y pesca, hay zoonosis que no están siendo atendidas como tales
y lamentablemente cada vez prevalecen mayor incidencia. Desde otro punto de vista, en cuanto a qué zoonosis se pueden aplicar en la fauna silvestre, creo que tendríamos que particularizar por regiones y también por especies animales. No todas las especies animales tienen el mismo peso específico de riesgo potencial para transmitir zoonosis, pero podríamos ir diferenciándolas. Y aquí entraría algo de la mayor importancia para la estructura del CONASA. Los comités del CONASA trabajan casi en la totalidad en forma aislada e independiente. Y sin embargo, la sinergia que se puede lograr de la cooperación entre los comités, creo que es una tarea en la agenda del futuro del CONASA, y creo que la pandemia nos está estimulando a aprender a trabajar de manera conjunta, buscando formar redes de cooperación. Creo que hay mucho más que podríamos hacer, y gracias por estas preguntas que nos dejan tareas para el desarrollo tanto a la Junta Directiva como para cada uno de los comités. Sí, gracias, doctor Juan Garza. Y sí recordar que existe un comité precisamente de fauna silvestre, en el que un componente importante son las enfermedades. Aquí hay un comentario, suena muy lógico, pero dice que un fuerte potencial, ¿no le parece que lo ideal para frenar este potencial zoonótico es frenar la urbanización y abrir y la apertura de nuevos territorios para la ganadería? Yo creo que esto pues también nos sacude, ¿no? La problemática que hay por la invasión de territorios para desarrollos de todo tipo. Doctor Bragarça, levantó la mano. Sí, perdón, sí, adelante. Bueno, en mi opinión, yo creo que no podemos ser tan tajantes. Es como si dijéramos, para evitar una enfermedad vamos a poner una malla o una campana de cristal en un país para evitar que lleguen enfermedades. Yo creo que lo que se tiene que hacer es regular el crecimiento urbano, regular el desarrollo agropecuario, pero sobre todo fiscalizarlo, porque como veíamos existen excelentes normas y leyes y disposiciones técnicas, pero si no se siguen y si no se fiscaliza que se sigan, pues realmente es letra muerta. O sea, nuestra misma Constitución, si no se sigue cada uno de los artículos que se aplican ahí, pues no se va a tener éxito, no vamos a vivir en armonía dentro de la sociedad. De tal forma que yo creo que la urbanización se va a tener que dar, pero tendrá que ser regulada para evitar tener impactos negativos en el medio ambiente y por ende en la producción agropecuaria. Gracias. Solo añadiría que hay un gran reto, y es que tenemos que aprender a producir mucho más en el mismo espacio. O sea, tener una capacidad productiva sin tener que incrementar lo que se llamaba la frontera agrícola o la superficie destinada a la ganadería. Y la posibilidad de trabajar en forma intensiva está dada, solamente tenemos que encontrar los estímulos y sobre todo la armonización económica. Pero el reto es, obviamente, ya no crecer en los espacios para la producción de alimentos, sino que en el mismo espacio producir el doble y el triple si fuera necesario. Tampoco crecer indiscriminadamente la población humana. Debemos de aprender a vivir en mayor equilibrio con nosotros mismos y con el resto del ecosistema. Bueno, les agradecemos a nuestros conferencistas su participación, doctor Valderas, doctor Moisés Vargas, doctor Juan Ramos.
y la participación de 391 personas que nos estuvieron siguiendo. Agradecemos a todos ustedes, al personal de CONASA que hizo un espléndido trabajo. Muchas gracias.